al maestro Alfredo Rojas Díaz Durán. Buenas tardes, maestro Rojas Díaz Durán. Bienvenido al Senado. El procedimiento, como usted ya sabe, es que tiene usted 5 minutos para su intervención general. Posteriormente vendrán preguntas. Hay una pregunta que necesitamos usted, al terminar, tome de esa urna transparente que está a su lado derecho, que son las preguntas de las organizaciones de la sociedad civil. Tiene usted los relojes a los costados para que pueda llevar el conteo de su tiempo. Voy a apagar mi celular, si me permite. Muchas gracias. Haga uso de la voz. Muchas gracias a ustedes en primer lugar por permitirnos estar con ustedes. Estimadas senadoras y senadores, aprecio mucho esta valiosa oportunidad para venir a ofrecer ante esta soberanía nacional mis servicios a la patria y contribuir a rescatar la credibilidad y eficacia del órgano responsable de velar por el cumplimiento irrestricto de los derechos humanos y el derecho público internacional. A casi 300 años después de que César de Beccaria publicara la primera reflexión sobre las penas y los delitos, hoy sigue vigente como punto de referencia para que la impartición de la justicia en un Estado democrático sea libre de torturas o confesiones sin un debido proceso. Este principio por humanizar la justicia y erradicar los abusos de la autoridad son sustantivos para regresar a sus orígenes a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es imprescindible construir un nuevo rostro de este órgano y que sea más humano, así como sus intervenciones estén por encima de cualquier sospecha, dilación alguna o incurre incluso en actos de parcialidad que demeriten su credibilidad y coadyuven en el cumplimiento de las sentencias de las Cortes Interamericanas. En la coyuntura actual del país, podemos observar por un lado grandes avances legislativos, pero que se hace falta que cumplan cabalmente en contra de la discriminación, por la libertad de la preferencia sexual, avances sustantivos en materia de equidad y género, contra la violencia familiar, contra la trata de personas, secuestro, pero pocos avances también en materia de los derechos de migrantes y de eficiente intervención en centros de reclusión e inserción social. Pero nuestra indignación y consternación crece el día de hoy al conocer los lamentables acontecimientos en contra de nuestro futuro creador de Ayotzinapa. Por lo que si ustedes nos designan responsables de esta comisión, que no quepa duda que seremos promotores incansables para que se apruebe de una vez y por todas la ley contra las desapariciones forzadas, la cual impulsamos desde hace años desde la Asociación Rosa Luxemburgo, así como también nos opondremos siempre al uso excesivo del monopolio de la fuerza pública contra civiles pacíficos que así se manifiestan. Impulsaré nuevamente el carácter incluyente del Consejo Ciudadano de Seguridad para ofrecer alternativas integrales y holísticas a la problemática de la seguridad e impartición de la justicia para mitigar la violencia y recomponer el tejido social. Estoy por un nuevo rostro de la Defensoría del Pueblo que acompaña a las víctimas de la violencia familiar y la violencia en contra de las mujeres. Humanizaré los servicios a las víctimas y sus familiares en un entorno de calidad y calidez, oportunidad y eficacia. Convertiré a la Comisión en el principal promotor de los derechos al medio ambiente y de los seres vivos, y me comprometo a presentar ante este honorable Congreso de la Unión una iniciativa para que ustedes revisen y aprueben en su caso la visitaduría agraria e indígena, la cual he consensado con las 10 principales organizaciones agrarias del país como su ombudsperson
ahora que comience las acciones de la ocupación temporal y contribuir así a que los propietarios del campo no queden en la indefensión jurídica en la implementación de la reforma energética. Impulsaré una nueva etapa en las visitas a los centros de reclusión que eviten el maquillaje y coadyuven verdaderamente en la reinserción social y por un ambiente digno, y por supuesto que no abandonaremos en su reclusión a las ya abandonadas internas del país ni a sus hijos. Estimadas senadoras y senadores, pongo a disposición de este honorable representación social nuestro compromiso y experiencia de las intervenciones con un alto compromiso social que he desarrollado en México por 3 décadas. Pero también entrego a ustedes una historia personal a favor del cumplimiento del derecho público internacional con base a la Convención de Ginebra, y me refiero a las misiones de paz que he encabezado a Oriente Medio, y así como en la coadyuvancia en la que por petición del gobierno de Irak me nombró interlocutor para presentar un plan de paz ante las oficinas del Vaticano y la ONU en Bagdad. Es la oportunidad, concluyo, para construir el movimiento mexicano por un México con derechos plenos. Rescatemos la credibilidad de nuestra Defensoría del Pueblo y coloquemos dignamente el nombre de México en el concierto internacional, junto con el prestigio de la doctrina Estrada, al promover y respetar los derechos humanos de acuerdo a nuestra Carta Magna y los tratados y convenciones internacionales. Muchas gracias. A ver, tiempo concluido. Muchas gracias. Por favor, ¿es tan amable de tomar una pregunta de la urna y leerla en voz alta? Sí, claro. Un diputado federal ha presentado una iniciativa que busca regular el uso del espacio público y la protesta social mediante la imposición de requisitos como A, aviso previo de la marcha o manifestación, B, horarios, C, delimitación de las calles por las que se llevará a cabo la manifestación, D, contratación de un seguro por responsabilidad civil, entre otros. ¿Cuál sería la posición de la Comisión de Derechos Humanos frente a esta iniciativa? Bien, bueno, ahora, antes de que conteste, sí, le voy a pedir a la senadora Laida Sansores que le haga una pregunta. Que por supuesto. Maestro Alfredo Rojas, sí, su trabajo me parece un poco ambiguo, pero menciona un tema que creo que es importante, que es la erradicación de la venta de armas, específicamente desde el marco de las atribuciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Cómo lo lograría? No la puedo repetir, por favor. Se lo suplico. Es que usted habla en su proyecto de trabajo de la erradicación de la venta de armas, pero en el marco de las atribuciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿cómo haría para luchar para erradicar esta venta de armas? Es muy importante su pregunta, porque en la propuesta que su servidor envió, querida senadora, a las Comisiones Unidas de Justicia y de Derechos Humanos, incorporé una propuesta para luchar por un tratado internacional con Estados Unidos, básicamente para prohibir precisamente esos programas de rápido y furioso que están provocando una gran inseguridad y una descomposición del tejido social. Desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos, será no uno más, sino será uno de los principales tratados que trataré de impulsar, obviamente con ustedes, porque ustedes son la facultad adecuada para aprobar ese tipo de convenios y acuerdos internacionales. Yo creo que hay que exigir a los Estados Unidos que ya no haya trasiego de armas, porque eso nos somete y nos está metiendo en la inseguridad total del país. Yo estoy de acuerdo con usted. A sus órdenes, senadora. Muy bien, entonces ahora sea tan amable en contestar la pregunta de la sociedad civil. Nada más va a ser la pregunta de la señora senadora. ¿Y sí. ¿Está? Ok, perfecto. Muy amable. Sí. Bueno, esta iniciativa creo que la conocí yo en la Asamblea de Representantes, regular el uso del espacio público. En cuanto a
a los derechos que todos tenemos. Unos por manifestar y expresarse, por asociarse y otros por el libre tránsito. Yo creo que ha funcionado en buena medida la reglamentación en el Distrito Federal de que a partir de hace unos meses se tiene que dar aviso de la manifestación, de la ocupación de los espacios y sobre todo del respeto con que se debe uno de conducir. Toco el caso que cuando convocamos para instalar el comité de acopio para la ayuda de las víctimas en el caso de la guerra de Gaza, aunque pedimos permiso al gobierno del Distrito Federal para instalar este centro de acopio, no se nos otorgó. Yo creo que está muy bien lo que señala el señor diputado, porque nos deben de ofrecer alternativas a la ciudadanía y a las organizaciones, no solamente para manifestarnos, sino para poder ayudar al prójimo. Sí, vamos a ocupar un espacio, hicimos el oficio, cumplimos con las disposiciones, mandamos características de la carpa que íbamos o pretendíamos instalar, inclusive fuimos muy respetuosos con las autoridades del Distrito Federal y a pesar de todo nos negaron una alternativa, porque finalmente le dijimos, bueno, si no se puede en el Zócalo, puede ser en la Glorieta de Insurgentes, o bien permítanos instalarnos en Reforma o en donde ustedes nos indiquen. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con la regulación de esos espacios, que no pisen unos los derechos de los otros, pero también le pido a la autoridad y que ustedes nos ayuden, muchos senadoras y senadores, en que nos den alternativas suficientes para poder manifestarnos, asociarnos y sobre todo para ayudar, para ayudar al prójimo. No sé si hay alguna otra pregunta. Muy bien, muchas gracias. Eso es todo, senador. Sí, muchas gracias, maestro Rojas Díaz Durán.